Tenemos hoy a un periodista como la copa de un pino. Durante muchos años fue una de las caras más representativas de la televisión, presentando telediario o... Se puede tener más pareja. No te digo más. ¡Qué peligro! Ay, por favor. Oye, y esta noche, con el poco tiempo que llevas ahí sentado, ¿te has enamorado de alguien? Yo me he enamorado de esta, de ti y de esta. ¿Quién no ha dicho en alguna ocasión una de sus famosas frases te voy a poner 2 velas negras o mamarracho, basura? Que dice de todo, pues ya está aquí la que todos estamos esperando, la bruja Lola. ¿Qué haces con esas 2 velas negras, Lola? Para la basura. ¿Para la basura? Sí. ¿Y para los mamarrachos? Y para los mamarrachos. ¿Alguien más lo vas Y a poner? para que se le pueda hacer un Marina. gazpacho también. Marina. Marina. ¿Dónde está Marina? Hola. Que se me había roto y ya lo he arreglado. Necesito que bajéis la voz porque luego a mí me va por aquí y no oigo nada. Se aumenta. Nada. El fader del volumen, bájalo un poquito. claro. Está bien, voy a hablar bajito. Pero no En tampoco Brasil. tanto. Ser la estrella. Veamos qué guapos están todos Con el ahí. permiso. Ole, ole, qué guapos. Con el permiso de Pedro, ¿me entiendes? Bueno, pues vamos a nuestro Y vamos a público conocer esta a noche. Pajita. Hoy Pajita. Paquita, perdóname. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Paquita? De Cantinflas. Bueno, que ha sido estupenda, me encanta. Cuando haces el mexicanito. Le sigo. Tómese Bueno. su tequilazo, éntrele mi Déjese soñita. el tequila, Ahí hombre. me pegó su guarracazo. Pues también le hace soña, hombre. Pues quiere que... Pues déjame decirte una cosa, bigote. Dígame. Porque tú estás casado. Ya. Estoy casada 6 años. Ya, un poquito de silencio, por favor. Un poquito de por favor, ¿eh? Hablando de la apretona a las 3 de la madrugada, ¿eh? Yo me voy a dar un paseillo que os vais a quedar todos flipaos. Eso ¿Por me qué tiene- existe esto? Matasuegra. Llamado matasuegras. Pues verás tú, un anuncio en el periódico, se venden matasuegras, digo, leña. A ver cómo nos portamos. Son amigas. Así es que lo sabes. Gracias. cariño. ¿Para qué está la presentadora? Para nada. Dime, Vicente, cariño. hola. Hola. Estoy aquí. No, Sí, no. sí, sí. Lo que Has pasa... llegado. No, vamos a ver, no, 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 Casi no, tan grande como el anillo que lleva la presentadora. Ya me lo he dicho, Menudo es todo un pedruco, piropo, ¿eh? hija. Ay, es que las estilistas, chica. Pues sí, que creo que... Oh, te doy un puñetazo. Un arma de defensa. Nos amenizará nuestro paseo una cantante. Una cantante. ¡Ay, qué cantante! Espectacular, espectacular. Acaba de sacar al mercado su último trabajo discográfico. ¿Te he llevado al huerto o qué? Sonia nos Tómate agua, tómate agua. Sonia. Ya hemos tenido bastante, porque voy a pasar a presentarles a 4 jóvenes bailarines Ah, sí. que van a demostrar esta noche. Sí. Oye, ¿y ahora que has sacado lo de los hijos, para cuándo? Cuéntamelo. Pues no sé, es una cosa que llegará. Que hablando de mujeres y de ideales, pues no podía faltar en nuestra mesa la figura de un torero. ¡Ole! Pues el teléfono del programa es, que si no lo leo en las fichas no me lo sé todavía, es el 9634682. Las he hecho pasar, la pobre mamá. todos somos iguales. Mamá, Pide perdón, perdón desde aquí perdóname, ahora. mamá. Cuéntame también, Mónica, además de algún posible proyecto sentimental que tengas pendiente por ahí, ¿qué planes de futuro tienes? Me encanta esto. Proyectos sentimentales. Proyectos que no nos oye nadie, nadie de nadie. ¿Qué nos dices de Alayun de la Yuna? Cuéntame un poco. Bueno, hasta la semana que viene, señores, no nos fallen. Alayun de la Yuna, hasta siempre. ¡Mua! Hasta pronto, arriba. Hasta pronto.